gente querida? Bienvenidos. Feliz lunes. Hoy es 23 de febrero. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Veo a todos mis moderadores activos. Aquí los estoy viendo, a todos. Gracias por sus mensajes, por acompañarnos, por estar aquí siempre fiel. Miren, bueno, voy con una de las informaciones del día de hoy que tiene que ver con el tema de las liberaciones y de las excarcelaciones. Como venimos hablando de esto, de que ellos no están haciendo nada, están retrasando, como les digo, todo el proceso, están ganando tiempo. Imagínense ustedes, ellos mandaron a todo el mundo para estos tribunales a pedir que les sea concedida la amnistía, algo que no debería pasar, sino que simplemente otorgar el beneficio, porque además son presos políticos, personas que se les ha fabricado los expedientes, aquí lo hemos dicho, hasta el cansancio, no se ha cumplido el debido proceso, ni siquiera les han permitido en la defensa privada, sino solamente la defensoría pública, una defensoría pública que no sirve para absolutamente nada, porque además sabemos quién está detrás. Por cierto, yo no sé si todavía seguirá estando detrás esa señora, detrás de la defensoría pública, que es la hermana de Nicolás Maduro, porque esa es la realidad. Podrán poner a cualquiera allí, pero la que estaba y la que daba las órdenes era esa señora. Pero bueno, en fin. Y creen de verdad que desde acá, desde Estados Unidos, no se le está haciendo seguimiento al tema. Y ustedes pensarán que son cosas completamente desligadas. Y no, todo tiene un porqué y todo tiene un fin. Y primero ponen, ¿verdad?, a congresistas, a senadores, a hacer exigencias, a hablar, como pasó en el caso de Juan Pablo Guanipa, ¿se acuerdan? Y luego conocimos de la libertad plena de Juan Pablo Guanipa. Bueno, nuevamente el día de hoy, los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz Balar se refieren a esta situación y lo veo a continuación en pantalla. Dice la republicana, sí, correcto, congresista María Elvira Salazar, seamos claros, la libertad con condiciones no es libertad, es represión disfrazada. El caso de Williams Dávila deja al descubierto que no hay una amnistía real cuando quienes dicen liberar siguen amordazados, vigilados y sometidos a su propio país. Libérenlos a todos sin condiciones, sin amenazas, sin chantaje y devuélvanle al pueblo venezolano las libertades que le fueron robadas. Por ejemplo, a la casa del doctor Perkins Rocha la amnistía no ha llegado, sigue con el grillete, y tampoco ha llegado a la casa de Freddy Superlano, que habían dicho incluso que le iban a otorgar la libertad plena y estaban esperando a los funcionarios que fueran a quitarle el grillete, tampoco, desde el viernes. Imagínense ustedes. El congresista también Mario Díaz Balar, exigimos la libertad plena para Williams Dávila y la libertad de todos los presos y perseguidos políticos. Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo venezolano en su lucha por una Venezuela libre y próspera. El régimen debe saber que Estados Unidos observa de cerca. Bueno, de inmediato le doy la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ustedes la conocen muy bien y disfrutan mucho de sus análisis. Sebastiana Barraez. Sebastiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Jessica, ¿cómo te Un va? Un placer. saludo para ti y la audiencia. Tenemos rato sin hablar Así es. y sé que manejas datos. Que me dice Karen Ya que empezamos mal. Mira, no, primero quiero empezar por el tema de la huelga de hambre de los presos políticos, porque sé que le has venido haciendo seguimiento desde el fin de semana. La situación en el Rodeo 1, incluso tuviste oportunidad de escuchar la declaración de varios de los familiares, los testimonios, la mayoría de los familiares de los militares, Sebastiana, que están allí. De hecho, me llamó muchísimo la atención un caso, y tú nos los vas a explicar realmente a fondo, que se los llevan detenidos que estaban en la academia jugando videojuego, un videojuego de algo de guerra. No sé, desconozco los nombres de los videojuegos, y por eso mismo se lo llevaron detenido, y entiendo, un grupo de muchachos está en el Rodeo 1. ¿Qué sabes de la huelga de hambre hoy lunes, que ellos empezaron el sábado, de hecho? Bueno, a ver, yo creo que los detenidos en el Rodeo 1, Jessica, presumían que algo de esto iba a pasar. Y creo que por eso precisamente estaban pensando en lo de la huelga de hambre, porque el problema de esa ley de amnistía es que fue pensada como un chantaje por una parte y por la otra como un elemento de ganancia de tiempo para
los hermanos Rodríguez. Y bueno, y para Diosdado. El caso es que los detenidos en el Rodeo 1, que es, yo digo, la peor de las cárceles, la cárcel de máxima seguridad, la cárcel donde no solamente aplican torturas físicas y psicológicas contra los detenidos, sino contra los familiares, pues era una especie de bomba de tiempo que revienta porque los dejaron por fuera. Es decir, los militares saben que no entran en la ley de amnistía, que ha sido una estrategia para mantenerlos fuera de cualquier tipo de beneficio. Sebastiana, no solamente en el caso del Rodeo 1, sino el resto de militares, tú de hecho en específico le has hecho mucho seguimiento a todos estos militares, los que han participado en operaciones que fueron descubiertas, sí, por el régimen venezolano. Por ejemplo, el caso de los muchachos de Gedeón en el fuerte Guaycaipuro, es decir, la situación es bastante delicada con el tema de los militares en este momento. Claro, porque es que de las excarcelaciones de presos políticos, apenas creo que llegaremos como a 7 militares. Es decir, es una situación bien delicada porque han excarcelado civiles, pero no a militares. Y aunque haya excarcelación de algunos civiles, digamos, casos simbólicos, en el caso de los militares pudiéramos decir que no hay ninguno de los militares simbólicos que ha salido. Y repito, esto es una estrategia planteada desde antes de la discusión de la ley de amnistía para dejar a los militares por fuera. Y por cierto, se me olvidó comentar en la pregunta anterior, disculpa que se me olvidó mencionar lo del caso de los cadetes a los que hiciste referencia, porque es que el argumento de que ellos estaban a través de sus teléfonos usándolo para un juego de guerra no es más que una excusa, porque ese no es el verdadero motivo. La razón es que los jóvenes pues fueron delatados por otros cadetes que los acusaron de que, bueno, se expresaban mal del régimen. Hubo un superior que encontró pues unos mensajes donde pues los cadetes se quejan como toda Venezuela, chica. O sea, pues se quejan como toda Venezuela, pues, y mucho más cadetes que son muchachos muy jóvenes, son algunos de ellos adolescentes. Y, oye, lo que le aplicaron fue brutal. Un año desaparecido, un año sin contacto con la familia, sin ningún tipo de comunicación, sin derecho a un abogado de confianza, sin que se les diera información real, ni por parte de la academia militar, ni por parte de la Fuerza Armada. Y esto es una cosa brutal, porque estamos hablando de muchachos muy jóvenes. Hay un chico incluso menor de edad. Y a pesar de eso, pues... Te iba a preguntar por eso, que habían algunos menores de edad y que incluso cumplieron la mayoría de edad detenidos, es decir, todo el tiempo que han estado presos. Claro, hay uno de ellos en particular, Carlos Daniel Fernández, que está, que lo apresaron siendo menor de edad y lo tuvieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero lo grave es que aún siendo menor de edad, lo mantuvieron totalmente incomunicado de su familia, ni siquiera porque sus padres reclamaban, porque iban a buscar información, no se las dieron. O sea, estamos hablando de una situación bien delicada y bien grave, porque bueno, este régimen hace lo que le da la gana. Y sí, todavía la hermana de Nicolás Maduro, Adelaida Maduro, Lala Maduro, como le dice, sigue manejando lo que son los defensores públicos, porque es ella el poder real en la defensa pública. Y todo ese entramado, porque eso es un entramado, quienes manejan todo el sistema de justicia en general, es decir, no solamente la Defensoría Pública, sino el ilegítimo TSJ, los propios tribunales, todo eso estaba al mando de Cilia Flores y de gente de Cilia Flores. ¿Esa gente sigue estando allá adentro, Sebastián?
Sí, aunque no era toda, o sea, Cilia tenía su grupo de poder, como también lo tenía Diosdado. Recuerda que ellos en la camarilla se reparten el poder. Entonces, así como algunos tienen poder entre los que torturan, también tienen poder con los jueces, tienen poder con los policías, tienen poder en los negocios. Pero había una cuota de poder importante que tenía Cilia Flores, incluso desde que ella era la presidente de la Asamblea Nacional. En esa época fue cuadrando su propio grupo. Y bueno, y ya no eran amigos, terminó metiendo a la familia, pues a un número importante de la familia, la fue metiendo en el control de la Administración de Justicia, no solamente en el caso del Tribunal Supremo, sino también en el caso de los tribunales, del circuito judicial. Es decir, su familia tuvo bastante poder y todavía tienen, o sea, están ahí agazapados, pero tienen. Y tienen casos además donde se la aplicaron a la gente utilizando el poder familiar. Eso pudiera estar, porque en algún punto salió la denuncia, la hizo, si mi memoria no me falla, Zair Mundaray, que eso todo estaba realmente retrasando el tema de las boletas de excarcelación en Venezuela. Y bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver lo que está ocurriendo el día de hoy en Caracas, los tribunales, por ejemplo, de terrorismo sin despacho. Y entonces ya los están jugando, los están mandando a todos estos presos recientemente excarcelados a jugar a la candelita. No, es que es allá, no, entonces de allá los mandan para acá, sin contar las largas colas que hay ahorita a las afueras del Palacio de Justicia. Mira, Jessica, yo creo que Delcy Eloína y sobre todo su hermano Jorge de Jesús Rodríguez Gómez han venido aplicando lo que al régimen venezolano le ha funcionado en las últimas décadas. El problema es que creo que se están equivocando en, en el aguante que tiene el pueblo venezolano y sobre todo eh, esa cantidad de gente que funciona, que está ahí alrededor de todo lo que son presos políticos. Y lo digo porque, mira, si realmente existiera voluntad política para abrir las puertas y escarcelar a los presos, aquí no hubiese necesidad de ninguna ley de amnistía. Y la verdad es que ellos están más que todos conscientes, y me refiero a toda esa camarilla que está en el poder, de que la gran mayoría de esas operaciones, más de 60 operaciones que montaron de supuesta conspiración, son falsas. Todas montadas, o por lo menos la gran mayoría montada, con informes falsos, con expedientes falsos, incluso con testigos falsos, donde una cantidad de jueces, de fiscales y de defensores públicos han participado conjuntamente en una estructura de represión, de abusos de los derechos humanos, de irrespeto al debido proceso. Y por eso es que yo creo que aquí no hay duda que no quiere el régimen escarcelar a los presos políticos, porque además en estos momentos mantienen a la opinión pública bien ocupada en el tema mientras ellos siguen haciendo algunas fechorías. ¿Como cuáles? Creo que no debía haber dicho la palabra, pero bueno. Bueno, fíjate una cosa, es que lo que está pasando puertas adentro en el país es, eh, es grave la pelea de poder que hay, esa pugna de poder entre los Rodríguez y Diosdado. Es bien grave lo que está ocurriendo con la familia de Cilia y Maduro. ¿Acaso es que la traición es cualquier cosa? Gobiernito montado, este gobierno interino montado con Del Cieloína, eso es demasiado frágil. Y aunque estén contando con el que sí es verdad, tiene sus intereses bien marcados, el problema es que los venezolanos somos más.
y esa cantidad de gente obstinada de lo que está pasando en el país, no solamente es que es que perciben que aquí hay una jugada maquiavélica por un grupo de malandros que quieren seguirse quedando en el poder a costillas de la tranquilidad de los venezolanos. Y yo creo que hay jugadas internas, pugnas internas, fuerzas internas entre esos que están en la camarilla, que, bueno, que necesitan que la opinión pública esté distraída en otras cosas, y entre esas precisamente todo este boom que hay alrededor de la ley de amnistía. Desde Estados Unidos, Sebastiana, se dice que esta visita del jefe del Comando Sur a Miraflores con Diosdado y Vladimir Padrino López, una de las tantas cosas que le fueron solicitadas es precisamente que esos dos personajes se aparten. No han dicho, por ejemplo, de alguna detención o algo, pero sí que se aparten. Que Vladimir Padrino López ya no sea ministro de la Defensa y que Diosdado Cabello ya no sea ministro de Interior y Justicia. Del lado venezolano, Sebastiana, ¿manejas información de que realmente esto pudiera estar ocurriendo o que sea incluso una posibilidad de que pase debido a la presión que viene desde afuera? A ver, a ver, Jessica, yo creo que la situación del general Padrino, ministro de la Defensa, en estos momentos no significa nada. De verdad que no significa nada. Pensar que eso pudiese ser un factor, no sé, de incluso de pugna, no lo es, porque la Fuerza Armada pues demostró que no cuenta en el escenario real de poder en Venezuela. La Fuerza Armada no cuenta, es que nunca contó. Es que a veces yo insistía, incluso cuando hablo con algunos colegas a nivel internacional, que insistían e incluso titulaban con el cuento de la fuerza militar que sostenía Nicolás Maduro en el poder. Yo le decía, no es así, porque la Fuerza Armada se servía, o por lo menos la cúpula de poder y un número importante del generalato y el almirantazgo, se beneficiaba de que Nicolás Maduro estuviera en el poder, así como lo hizo también con Hugo Chávez, pero no tenían realmente ni siquiera poder de decisión. Y el general Padrino, al que alguna vez le tuvieron respetico y cariño, resulta pues que a partir del 3 de enero no tiene ni siquiera el respetico que tenía en algunos sectores de la Fuerza Armada. Pero poder de fuerza, de decisión, no, nunca tuvo. Mire, Jessica, le voy a contar algo, una infidencia aquí entre tú y yo, que los demás no se enteren, que el general Padrino López no pudo ni siquiera en algún momento cumplir la promesa a un grupo de generales cuando se reunió con sus abogados, un grupo de generales que estaban presos, con los que incluso tenía una relación muy estrecha de amistad y camaradería. No pudo ni siquiera lograr que les dieran casa por cárcel, a pesar de las promesas que les hizo. No pudo por lo menos lograr que al entonces detenido, preso, el general Miguel Rodríguez Torres, que ellos tenían una relación muy cercana familiarmente hablando. La familia del general Rodríguez Torres, su mamá, su papá, su hermana, bueno, eran muy cercanos del general Padrino López desde hacía muchísimo tiempo, incluso a nivel de compadrazgo. Y el papá de Rodríguez Torres, que fue un alcalde del Alto Apure, que por cierto se llamaba Jorge Rodríguez, estaba segurísimo que al general Rodríguez Torres lo iban a soltar unos días después, después de capturado, porque existía esa relación de amistad. Bueno, déjeme decirle que el general Padrino López ni siquiera logró que el general Rodríguez Torres pudiera tener unas mínimas condiciones, no sé, de privilegio, pues, al estar detenido. Nada, porque no tenía ese poder. El general Padrino López nunca tuvo realmente ese poder que transmitía el hecho de ser el ministro de la Defensa y el vocero de la institución, el vocero incluso político de la institución.
no tenía ese poder. Ahora, imagínense, si no lo tenía antes, ¿qué lo va a tener ahora? Hacer, no sé cómo se está manejando, qué información pudieras tener, porque también se dice que desde Estados Unidos lo que se está tratando es de como cambiar todas esas cabezas, ese pequeño grupo en la Fuerza Armada que sigue teniendo de alguna forma poder, no necesariamente Vladimir Padrino López, pero quizás otros generales, otros funcionarios, y que sean con lo que le den paso. No, ninguno tiene poder. Es que ese es el problema, no hay ninguno. Si existiese alguno con poder, entonces pudiésemos deducir que por lo menos en esa cúpula militar eh, eh, pudieran ejercer alguna presión, pero es que no hay ninguno. ¿Cuál de los generales del alto mando militar tiene algún podercito? Nada, ni siquiera, Jessica, la relación de hermanos familiar que hay entre el comandante estratégico operacional, que realmente y en el papel es quien tiene el máximo poder de fuego en la institución armada, es el máximo jefe militar, y el hermano de él, que es el comandante general del ejército, Johan Alexander Hernández Lares. Ellos dos juntos, ni siquiera esos dos juntos tienen ningún tipo de poder. No hay nadie, ni siquiera en ninguno de los comandantes de los componentes, ninguno. No hay en el alto mando militar ningún peso militar, porque si no te aseguro que en estos momentos ya hubiese un relevo o en el Comando Estratégico Operacional o en el Ministerio de la Defensa. Ninguno tiene poder, Jessica. Entonces, ¿quién pudiera tener el poder en este momento más allá de Delcy y Jorge, que sabemos manejan el tema político muy bien? Diosdado, sabemos, tiene el control importante sobre todo el tema de inteligencia. Y según reveló Reuters este fin de semana, esa otra fuerza, que para nadie es un secreto, estaba dentro de muchos sitios estratégicos, no solamente en la Fuerza Armada Nacional, sino, por ejemplo, en la Guardia de Custodia Presidencial que tenía Nicolás Maduro, el tema de los cubanos, los que perdieron la vida, pero Reuters dice, los cubanos van de salida. Esa es la misma información que se pudiera estar manejando desde Venezuela. Sí, claro, los cubanos le dijeron hace ratito que hicieran sus maletas y se fueran. Y se fueran. De hecho, varios de los que van a quedar son médicos cubanos, con el argumento de que les han dicho que se queden porque los necesitan, porque un gran vacío de médicos en Venezuela. Pero ¿Son médicos o personas de inteligencia también? Porque sabes que ellos los meten ahí colados, ¿no? sí, lo que pasa es que creo que por primera vez desde que Hugo Chávez llegó al poder y se ha mantenido esta revolución, los cubanos pues perdieron el encanto. Y perdieron el encanto porque obviamente ahora saben que deben ponerse a resguardo o regresarse a la isla porque ya no tienen el poder. Es que yo creo que el mensaje que dio Estados Unidos el 3 de enero fue demoledor. Cuando les acabó con todo ese grupo, con todos esos anillos de seguridad que tenía Nicolás Maduro, porque no fue que los hirió, no fue que los apresó, los dejó allí encerrados, no, los liquidó. O sea, creo que ese mensaje es demoledor y Cuba lo sabe. Y no importa si del heroína le manda un poco de medicamentos ahorita, no importa, no tiene cómo dar la cara y decir que lo que ocurrió el 3 de enero no fue una entrega incluso del propio equipo de seguridad que tenía Nicolás Maduro. La captura de cómo se llevó a cabo. Y lo mismo está pasando con Rusia y China, es decir, personas ligadas, lo mismo, están abandonando Venezuela. Es decir, Estados Unidos realmente está ejerciendo una presión sobre los Rodríguez para ir sacando a todas estas fuerzas. No sé si es el mismo caso, por ejemplo, de los iraníes. Ah, pero es que le tengo un cuentico interesante. ¿Usted Ajá. sabe quién se fue antes de enero? Los rusos. Los chinos habían recogido sus Los maleticas y chinos. se habían ido antes de enero. Se fueron en diciembre. Y la pregunta es, ¿por qué los chinos habían recogido maleticas y se habían ido en diciembre? Y, y acaso es que sabían lo que venía. Alguien le dijo a los chinos, recojan sus maletas y se van, porque los chinos no están saliendo ahora.
Los que están ascendiendo ahora son los retardados cubanos que no, de eso sí no sabían nada de lo que iba a pasar por lo visto. Pero los chinos sí, y los rusos también están recogiendo sus maleticas y se están yendo. Claro, los rusos estaban en una situación, digamos, distinta, por lo menos a lo que los chinos tenían desde el punto de vista económico. Pero es que hay que ver, Jessica, yo creo que de verdad Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro se entregó, o Nicolás Maduro era tan inocente, por no decir la otra palabra, porque parece que todo el mundo lo traicionó. Bueno, la única que no lo traicionó fue Siria, por eso porque no le dieron tiempo y se la llevaron Yo antes. te iba a decir, no le dieron tiempo y cayó en el mismo saco y se fue con él. Y que ella es la que está detrás de todo. Claro, yo creo que esa jugada astuta, mire, ese cuento de Diosdado, de que Siria dijo, llévenme también, porque si lo llevan mire, una cosa es la apariencia pública de pareja enamorada que daban y otra es lo que ocurría puertas adentro. Así que ese cuento es que salió, no, que llévenme también, porque no, no, chico. O sea, Cilia es una mujer que tiene, digamos, eh, eh, menos, menos tiempo de vida que Nicolás Maduro, digamos, lógicamente hablando, porque ella es mayor que él. Así que no creo que dijera, mire, llévenme para ver, no sé cuántos años voy a salir o nunca voy a salir con vida de ese lugar. O sea, esos cuentos de Diosdado, de verdad que Diosdado es cínico, chica. Muy cínico, pero él sigue siendo la piedra de tranca, sigue siendo la persona con más poder en Venezuela. De hecho, dicen que él realmente es el número 1 del cártel. No sé. Yo lo tenía como el 2. Y en una época, por allá más abajo, el 5, pero bueno. Bueno, yo no sé, yo creo que Diosdado, bueno, siempre decíamos el dos, el segundo aborto. Bueno, yo creo que Diosdado no sabía que estaba como de cuarto porque los segundos ahora son Jorge y Delcy, que se fueron de primero, pero entonces eran los segundos. Y Tarek el Aizami, que se pusieron de acuerdo para eliminarlos para eliminarlo entre los Rodríguez y Diosdado, pues yo creo que quizás era el segundo, y ahí lo eliminaron y los otros quedaron ahí. Diosdado no sube, chica, de segundo. Diosdado está como cuando uno tiene una materia de esas que no pasa. Tú sabes, esos De muchachos que le arrastre. raspa la materia. De arrastre, que la lleva de arrastre. Sí, sí, sí. Así está Diosdado, chica. Sobre el tema de, no voy a dejar de preguntarte esto, porque dicen que 9 jerarcas han sido solicitados por Estados Unidos que Delcy los entregue. Entre ellos Nicolásito y Walter, el de Cilia. Bueno, Tarek El Aizami, Samar López, Alex Saab, que Alex Saab creo que, y muchas otras cosas más. ¿Ves realmente? ¿Quién? Y muchas otras cosas más. ¿Ves realmente? ¿Quién? Perdón, ¿quién está en el helicoide? Alex Saab, bueno, extraoficialmente. Que incluso tiene un apartado, digámoslo así, no con el resto de los presos políticos, que han visto a Camila Fabri incluso entrar por allá a llevarle comida. Pero bueno, pero Jessica, ese no es ningún preso político, yo Que creo no, claro que no. Ninguno de ellos, ni siquiera Tarek El Aizami, no, ninguno de ellos, no. ni Samar, ni ninguno de ellos. Ellos están ahí porque les están pasando factura y ya está. Y merecen eso y más. Tú sabes que una de las cosas que a mí más me agrada de estudiar el poder, y lo estudiaba desde muy pequeña, a mí nunca me ha gustado el poder, a mí per se, pero desde pequeña siempre me gustó mucho estudiar esas historias de poder real en el mundo, pues, esos fenómenos y ocurre. Y tú sabes que es impresionante, Jessica, que la historia se repite, pero es impresionante. O sea, las guerras de palacio, los enfrentamientos, eso que mucha gente dice, no, que es que se comporta como Maquiavelo, y tú sabes, y toda esta teoría del príncipe de Nicolás Maquiavelo. No, no, pero es que mira, el poder es una cosa impresionante. Uno lo ve y dice, pero ¿cómo es que a nosotros nos pasó lo mismo que le pasó? Pues leía eso. Chávez era el que leía el príncipe de Maquiavelo. No, bueno, pero es que todos debemos leerlo, porque es interesante, tú sabes,
la manera como plantea cómo funciona el poder y cómo funcionan los hombres del poder. Chica, y es que se parecen. Mire, ¿quién era la persona que le hablaba a Nicolás Maduro al oído? Jorge Rodríguez. Jorge fue silenciosamente durante todos estos años, preparando y allanando su ascenso al poder. Pero ese ascenso al poder era colocar a su hermana. Por eso era que no, yo desprendido no, es mi hermana, póngala ahí, es ella. Ella aquí, él la fue colocando en los cargos que necesitaba para que ella fuese llegando al poder. Y el caso es que avanza un poquito más y si del Cieloína se queda ahí de interina, le aseguro que Jorge Rodríguez en algún momento se va a despachar a la hermana también para quedarse él, porque sí que esa es la historia del poder y yo no sé cómo Nicolás Maduro no, no previó incluso eso, no asumió, o Sí, sea, lo único pero que el tenía ego era que no lo lo podían dejó ver. llamar. Yo creo que sí lo previó, pero sabes que ellos también, que pasa mucho cuando llegas al poder, tienen a muchos alrededor que te endulzan. Bueno, Jorge lo pudo haber endulzado, pero bueno, Sebastián, no lo endulzó con el tema de las elecciones presidenciales y le dijo, claro que sí, está garantizado el fraude, no te preocupes que aquí no nos van a descubrir. Y pasó. Claro, fíjate que había un grupo de emergente en el chavismo que era el movimiento Este Futuro, al que le habían metido una cantidad de dinero, que habían, tú sabes, soplado a una cantidad de dirigentes y el candidato iba a ser Héctor Rodríguez. Y finalmente, Héctor Rodríguez se da cuenta que tampoco iba para el baile, que se quedó Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque si Héctor Rodríguez hubiese llegado con ese grupo distinto, que yo no digo que sea el mejor, ojo, pero distinto, pues las posibilidades de que los Rodríguez estuvieran hoy en el poder eran remotas. Así que Jorge tenía que asegurarse que fuese Nicolás Maduro el desprestigiado, tú sabes, incluso el que salía a hacer sus payasadas. Tú no te das cuenta que hasta el filósofo Pirela, chico, Ah, tampoco fue fiel. Es que a Maduro no les quedó ninguno fiel. Bueno, porque ni el hijo. La verdad es que es doloroso decirlo, pero resulta que ni el hijo le quedó fiel, porque ya el hijo se todo y supo todo, también Diosdado es el que más, con todo y todo. Diosdado es el que más lo nombra y dice, me lo tienen allá y no sé, lo mismo que hace con Chávez. Creo que es el único que trata de mantener vivo a Chávez. Es Diosdado. Claro, porque fíjate que Diosdado, que siempre quiso sacar del juego a Nicolás Maduro, pero para colocarse él, ahora se da cuenta que si Nicolás Maduro estuviese en el poder, él podía seguir trepando hacia la altura. El problema es que ahorita con los Rodríguez ya no tiene oportunidad y él lo sabe además. Lo ves a él como terminando, Sebastiana, lo ves a él detenido y llevado a Estados Unidos. Es decir, se reunió con el jefe del comando y muchos dirían, pero si este señor tiene precio a su cabeza y el jefe del Comando Sur se reunió con él, bueno, pero es que, como te digo, de lo que se dice realmente de esa reunión no fue precisamente flores para ese señor. Bueno, y el mejor ejemplo es que ni Diosdado ni el general Padrino han contado nada sobre la reunión. Ni siquiera han dicho que estuvieron ahí. Así les habrá ido de malo yo. Porque mira, el jefe del Comando Sur, el general Donovan, pues fue a Venezuela. No fue que Diosdado y el general Padrino fueron a Estados Unidos. Ahora, el hecho de que a ti en tu propia casa te chalequeen y te traten como te trate, de paso te traten como un delincuente, mire que eso no debe ser nada fácil, ni para el general Padrino ni para Diosdado Cabello, y los dos tienen recompensa. O sea, lo que me imagino es el nivel de humillación que, que deben haber sufrido solamente con la presencia de que el jefe del Comando Sur haya estado en Venezuela y que además, una cosa que no hemos dicho es que Estados Unidos está proponiendo que se instale una base militar en Venezuela,
bueno, con la excusa que tienen que cuidar sus intereses. Y eso es brutal y demoledor para la Fuerza Armada, pero sobre todo para esas fuerzas políticas del chavismo. Imagínate tú una base militar, o sea, la propia planta extranjera colocada en territorio venezolano, aunque tenga figura provisional. ¿Cómo van ellos a justificar eso? Porque una cosa que Jorge Rodríguez ahora se le haya olvidado la expropiación de tierras y cuando nacionalizaron todo el tema de los hidrocarburos y se le olvidó lo que había dicho Chávez, pero ¿cómo tú justificas una base norteamericana en suelo venezolano? Bueno, yo también tengo mucha curiosidad por saber cómo la van a justificar. Me imagino que deben estar sacando volantes, deben estar preparando toda la plataforma comunicacional para poder justificar eso. Las franelas, las gorritas, las banderas. Alguna de esas cosas deben estar, tú sabes, preparando toda la plataforma para poderle decir a su gente que Estados Unidos, no, que eso es por la seguridad del país, cuando en realidad Estados Unidos, al colocar una base militar en territorio venezolano, aunque sea con la excusa de que va a ser provisional, no importa si es provisional. Yo le decía en estos días a César Miguel Rondón que entre Rubio y San Cristóbal colocaron un puente provisional cuando yo estaba muy niña, ¿sabe? Y le dicen el puente de oro porque le fueron metiendo tanto dinero a ese puente provisional, que es un puentecito de guerra, y resulta que eso supuestamente lo que iba a estar ahí era unos meses. Bueno, imagínense cuántos años han pasado que a mí me salieron arrugas, canas y demás, y ahí sigue el puentecito. Así va a estar la base militar provisional de los Estados Unidos en Venezuela. Sebastián, ya para finalizar, eh, ¿cómo ves este proceso de la transición en el país? Yo sé que hay un tema de preocupación porque todos, muchos piensan, bueno, esto es un tema petrolero, pero bueno, está el tema que me acabas de decir, lo de la base militar, hay una presión con respecto al tema de las excarcelaciones, así ellos lo estén haciendo a manera chucuta, está eso que la reunión del Comando Sur, hey, cuidado, no te me vayas a volver loco, a Diosdado Cabello, ¿cómo ves esto? A ver, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque Jessica, la transición que está esperando el pueblo venezolano es una transición real en el poder y eso no está ocurriendo. Esa es la verdad. O sea, sé que hay gente que no le gusta decir eso y hay gente que no le gusta oírlo y hay gente que dice que no, que hay que esperar, que ya, que espere, que sí, ¿para cuánto? Porque si nos vamos desde el punto de vista legal, nosotros deberíamos tener elecciones presidenciales este año y realmente nos estamos preparando para ese proceso de transición. Yo no lo veo, yo veo por allí algunos que se creen ya que son candidatos, ¿no? Yo estoy como la plancha de Silvia, déjeme decirle que esto es el audífono. Tú sabes que siempre va a haber quienes quieran ser más que el Papa y ya tener influencia. Bueno, la propia Delcy, ellos están haciendo campaña. ¿Me Perdón, oyes? No, tranquila, tranquila. perdón, Jessy, creo que se me... ¿Ahora? Pero sí te estamos Ahora escuchando, sí, nosotros sí, sí, nosotros sí te estamos escuchando. perdón. Que te decía lo de los candidatos cuando se te cayó el audífono, que siempre hay unos que se creen más que el Papa, e incluso la propia Delcy, ellos están haciendo campaña, Sebastiana. Claro, porque de él sí necesita ganar tiempo, necesita irse posicionando, porque a ella no solamente el problema es que no la quieran en la Fuerza Armada, el problema es que no la quiere el resto del país, no tiene realmente base política. Y resulta que la base de ese partido, que es lo que ellos han, la maquinaria esa partidista, la tiene el Partido Socialista, que lo maneja Diosdado Cabello. En estos días, por cierto, empezaron a sacar un video viejo de cuando crearon Somos Venezuela. ¿Y por qué crearon en ese momento Somos Venezuela y por qué Delcy Eloína en ese momento
dijo que se pasaban para allá y todos iban para allá y demás. Bueno, porque estaban buscando crear un partido paralelo al PSV para quitarle la fuerza de control que tenía Diosdado sobre el PSV. Y el problema es que no lo lograron, por eso es que Somos Venezuela fue aluvional, salió y así mismo se perdió. Pero claro que ellos están en campaña y van a invertir en esa campaña. Esas saliditas de Delcy, abrazos, besitos, las visitas a los lugares, por supuesto que está en campaña, pero ella para esa campaña necesita mucho tiempo. Eso no es que lo va a hacer de la noche a la mañana, porque recuerden que a diferencia de Nicolás Maduro, que tuvo la bendición de Chávez, que por eso fue que ahí a fuerza entró a la presidencia, Delcy no. Delcy está entrando solamente con el empujoncito de su hermano, que tampoco tiene mucha popularidad. Entonces, pero lo importante y lo relevante es que el país realmente aspira a que haya un proceso de elecciones libres, democráticas. Si no se va a respetar lo del 28 de julio, que fueron las elecciones donde la mayoría del pueblo venezolano votó contra la revolución y a favor del doctor Edmundo González y de María Corina, mira que lo menos que uno puede esperar es que haya unas elecciones libres y democráticas. Pero ¿cuál es la Mínimo. excusa? Que estamos en un proceso de estabilización. El problema es que para ese proceso de estabilización se puede prorrogar mucho tiempo, porque quien tiene el elemento, el factor para mantener la desestabilización es precisamente los que están en la camarilla en el poder. Mira, en unas elecciones reales, como dices, que lo mínimo que tenemos que tener son condiciones, que por supuesto María Corina pueda competir legalmente, como es todo. ¿Tú te acuerdas un personaje, creo que era de Chéverísimo, que cantaba con un 4 y decía, tiene que volver a nacer? ¿No te acuerdas de ese personaje? Bueno, no, algo. Yo sí sería, hágame el favor, que bueno, eso es lo que le va a pasar a Delcy Rodríguez. Ni con todo el tiempo se tiene que volver a nacer para poder ella realmente ganar la simpatía del pueblo venezolano, Sebastián. Lo que pasa es que algunas cosas hacen los regímenes. Y eso es algo que también tenemos que aprender de la historia. Y por eso es que creo que es importantísimo hacer, tú sabes, hacer sonar la campana para que la gente entienda que este ganar que tienen los Rodríguez en el poder se basa precisamente en ganar tiempo, porque a medida que ganen tiempo también se van posicionando. Yo no estoy tan segura que no termine en condiciones privilegiadas, porque además saben aplicar el chantaje, saben aplicar la presión, saben aplicar la extorsión sobre las personas y sobre los sectores políticos, económicos del país. Así que creo que hay que presionar más bien porque haya la transición lo más pronto posible. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia. Ninguno de los que ha luchado precisamente denunciando todo lo que ha hecho el régimen en este momento, quedarnos tranquilos y confiados al proceso. Eso lo han dicho muchísimos analistas. Hay que presionar para que este proceso no sea eterno, que se resuelva este mismo año. Sebastiana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessy, y a tu audiencia. Pórtese bien. Igual. Sebastiana Barraez, periodista de investigación. A mí siempre me gusta hablar mucho con Sebastiana. De hecho, yo se lo he dicho a ella públicamente. A mí me gusta mucho el programa de ella. Me gusta cómo aborda la situación y maneja muy buena fuente. Pausa. Ya venimos con más. Hola, ¿qué tal? Estoy con una